Buenos días, bienvenidos a este nuevo desayuno con el clúster. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de la directora del Instituto Español de Oceanografía, Rosa Figueroa. No sabéis la ilusión que me hace tener aquí a la directora del IEO, que es una institución con ya 112 años de historia, que se dice pronto, y que tiene una relevancia importantísima para la economía española, para la economía sobre todo marítima, la economía azul. Aparte de los temas relacionados con la pesca, que ahora ella hablará en profundidad, que es fundamental el papel que desarrollan hoy en día, no sé si sois conscientes, pero las decisiones políticas que se toman con relación a la gestión pesquera están basadas en las recomendaciones científicas. Y para eso, en el caso de España, la labor del Instituto Español de Oceanografía barra CSIC o CSIC barra IEO, a nosotros el IEO de toda la vida, son fundamentales, tanto el trabajo que hacen a bordo de los buques oceanográficos, ella lo explicará con más detalle, como la evaluación en general de las pesquerías, la participación en los órganos científicos, tanto en España como en la Unión Europea, como internacionalmente. Pero no solo eso, no solo para la pesca y para la acuicultura, donde también desarrolla un gran trabajo, sino en general, como decía, para la economía azul. Ahora que se habla tanto de la energía eólica marina, ellos son los que están haciendo todo el trabajo científico para conocer el impacto que puede haber detrás de esta actividad y de todas las actividades relacionadas con el mar. Y por eso muchas veces es un trabajo quizás desconocido por la sociedad, pero que es importantísimo. Y de ahí que yo esté encantado de que esto pueda ser un altavoz para que el Instituto Español de Oceanografía, Rosa en este caso, pueda contar todo lo que hacen en España, en la Unión Europea y en el mundo, siendo, os puedo decir, desde luego en el ámbito de la pesca, una referencia mundial. Referencia mundial y que yo que participo en el comité, la comisión rectora del Instituto Español de Oceanografía, cada 2 por 3 estamos pidiéndole, en general, a la Administración que le doten de más medios humanos, económicos, de reconocimiento profesional, porque el trabajo que realizan es impresionante. Rosa es actualmente investigadora científica y directora del Instituto Español de Oceanografía y CSIC. Su trayectoria científica se ha desarrollado principalmente en el campo de la ecología y microbiología marina. Es licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo. Defendió su tesis doctoral por la Universidad de Lund en Suecia en el año 2005. Una tesis que fue galardonada en el año 2008 con el prestigioso, me han dicho que es prestigioso, me imagino que lo es, pues yo no lo conocía, pero en el mundo científico seguro que lo es, Patrick Gentian Award de la International Society for the Study of Harmful Algae. Tema muy bonito, muy específico, que ya podrá hablar seguro una harta de eso. Como un reconocimiento excepcional otorgado a contribuciones científicas sobresalientes en este ámbito. A lo largo de su trayectoria y mediante concurrencia competitiva, ha acumulado más de 72 meses de estancias en centros internacionales de excelencia, incluyendo el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, la Woods Hole Oceanographic Institution de Estados Unidos. Fue contratada como profesora asociada, imagino por el éxito de su tesis, en la Universidad de Lund, en Suecia, durante 4 años, donde dirigió un máster universitario y ejerció docencia en programas de grado y de posgrado. En 2010 obtuvo un contrato Ramón y Cajal y se asentó de forma estable como investigadora en el Centro Oceanográfico de Vigo. Es autora de más de 100 publicaciones, incluyendo artículos científicos, divulgativos y capítulos de diferentes libros. Fue directora del Centro Oceanográfico de Vigo durante los años 23 y 25 hasta su incorporación en marzo de 2025 en el ahora llamado Centro Nacional IEO-CSIC. Además, desde junio de 2024, Rosa Figueroa es también directora científica del Laboratorio Europeo de Referencia de Biotoxinas Marinas. Su trayectoria, como no podía ser de otra manera con ese currículum, ha sido reconocida con varios galardones, entre los que destaca recientemente el premio Alumni de la Universidad de Vigo a la trayectoria investigadora, otorgado por su alma mater, por la Universidad de Vigo, como reconocimiento a su excelencia científica y a su impacto en el ámbito de la investigación marina. Ahora voy a ceder la palabra a la directora para que nos explique qué es el IEO, parte de su historia, cómo funciona, los cometidos que tiene
y estoy convencido de que cuando lo escuchen se van a quedar sorprendidos de la extraordinaria labor que realizan. No olvidaros de 2 cosas. En primer lugar, tenéis ahí, os van a dar, si no os lo han dado ya, están ahí en las mesas unas cartulinas donde podéis apuntar las preguntas que se os vayan ocurriendo para hacerle posteriormente a Rosa, que yo moderaré. En segundo lugar, desayunad tranquilamente, no os cortéis, para eso está aquí el desayuno. Estamos en contra del desperdicio alimentario, por eso nos gustaría que cuando terminara esto estuvieran los platos vacíos, porque os habéis alimentado bien. Y Rosa, todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Bueno, aunque parece un poco extraño, el campo en el que yo he trabajado es muy sencillo, que todo el mundo conoce las mareas rojas, ¿verdad? Y los problemas que causan los cierres de polígonos y extracción de marisco, principalmente en Galicia, pero en muchísimas zonas del mundo, pues ahí trabajaba yo. Y hoy vengo a dar una charla sobre qué es el IEO, sobre qué hace el IEO. Me voy a centrar un poquito en un ejemplo que yo creo que es muy conocido por el clúster y que además es muy reconocido por la sociedad, que es la gestión pesquera, pero también os voy a dar unas pinceladas de otros ámbitos. Son muchos y variados, por eso en una sola charla es muy difícil centrarme, pero sí que quiero enseñaros un poco qué es lo que hacemos. De hecho, lo voy a hacer con un trabajo que estamos ahora elaborando, que son hitos científicos de la institución el pasado año, y os voy a enseñar algunos de ellos al final de la charla. Por eso, como me voy a centrar un poquito más en el ejemplo quizá más conocido, que es el trabajo del IEO en la gestión pesquera, por eso he titulado la charla "La ciencia detrás de la gestión pesquera o cómo el asesoramiento científico aborda el reto de la sostenibilidad". La sostenibilidad es la palabra clave hoy día y para el IEO, y os enseñaré que es un aspecto transversal a toda la ciencia que hacemos. Me dijeron que me iban a dejar un micrófono de mano, no sé si está por aquí. ¿Está ahí? No. ¿Querían traer un micrófono de mano a alguien? No, es que me dijeron que lo tenía, pero no lo veo. Gracias. Es que así me puedo mover. Vale, muy bien. Pues lo primero que voy a hacer es presentaros el IEO de forma esquemática como está ahora mismo. Como un poco nos indicaba Javier, aunque nuestra fundación fue por Odón de Buen en el año 1914, podemos remontarnos al año 1886, cuando se funda la primera estación marina biológica en Santander. Durante nuestro recorrido de estos más de 100 años, hemos pasado, como veis, por distintos ministerios, que es algo que además determina nuestro carácter. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos diferencia de otros organismos de investigación? Entramos en el año 1914 en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, hemos pasado por el Ministerio de la Marina, el de Comercio, el de Transporte y Comunicaciones, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, el de Economía y Competitividad, y ya en el año 2021 nos integramos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ahora mismo esta es nuestra estructura. Nosotros tenemos unos servicios centrales en Madrid, en la calle Corazón de María, y luego tenemos 9 sedes territoriales en Gijón, Santander, Baleares, Murcia, Málaga, Cádiz, Canarias, Vigo y A Coruña. Esta dispersión geográfica es fundamental para nosotros. Es nuestra forma de operar en todo el Estado español, de dar servicio público en ciencia a todo el Estado español y de recoger datos en todo el Estado español, además de con nuestras campañas oceanográficas. Tenemos unas unidades que dan servicio a todo el IEO. Desde la central de Madrid las coordinamos, que son unidades, pues bueno, os lo voy a decir por curiosidad para que sepáis cómo nos organizamos: de administrativa, una unidad de aspectos internacionales, una unidad de proyectos, una unidad que gestiona colecciones de valor histórico, una unidad de buques que gestiona los buques del IEO, una unidad de comunicación y cultura científica encargada de la divulgación a nivel de la sociedad de nuestros resultados, una unidad de atracción y promoción de talento y una unidad de transferencia e innovación. Y tenemos 4 departamentos científicos. Aquí está un poco resumido todas las líneas de trabajo que nosotros realizamos: oceanografía y cambio global, relacionado con cambio climático; acuicultura y biotecnología azul; recursos marinos renovables y ecología pesquera; ecosistemas bentónicos y geociencias marinas. Y poseemos 3 áreas. ¿Qué diferencia áreas y departamentos? La única diferencia es la finalidad.
así como los departamentos científicos se encargan de responder a preguntas científicas puramente de ciencia básica. Las áreas técnicas lo que se encargan es de responder a preguntas concretas que nos encargan los ministerios para hacer asesoramiento científico. Y son 3: acuicultura, pesquerías y medio marino y protección ambiental. Si os pongo un poco también esta otra diapositiva es para que veáis que en realidad, además de 9 sedes territoriales, tenemos varios edificios en algunas de estas sedes, porque en 4 de estas sedes tenemos plantas de acuicultura, que son en Santander, que son en Murcia, que son en Vigo y que son en Canarias. Y bueno, hemos llegado el año pasado a 980 personas, ahora hemos bajado un poquito, somos 956 personas a día de hoy. El centro más grande es el centro de Vigo, con 171 personas, sigue Málaga con 122, Baleares con 115, y luego ya Murcia, Canarias, Santander, la sede de Madrid, Coruña, Cádiz y Gijón. Un poquito para que tengáis una idea de nuestro tamaño y cómo son los centros oceanográficos de LIO. ¿Qué nos diferencia de otros centros oceanográficos, de otros institutos de investigación en ciencias marinas? Como os decía, nuestra historia nos ha determinado un carácter de ciencia aplicada, de asesoramiento a las políticas públicas. Pero durante el tiempo también hemos ido desarrollando capacidades que son diferentes a los de otros organismos de investigación. Tenemos infraestructuras, principalmente buques oceanográficos, y capacidades singulares al servicio del Estado. Tenemos series de datos y observatorios, series de datos históricas, series de datos que han ido recogiendo datos en programas de monitoring en distintos centros oceanográficos con más de 30 años, fundamentales, por ejemplo, para estudios de cambio climático. Tenemos colecciones, como os había dicho, colecciones históricas que son fundamentales también para estudiar este cambio climático, saber cómo eran las especies y si seguimos teniendo esa biodiversidad o no y en qué cantidad. Y tenemos un conocimiento científico y operatividad de la flota que nos dan estos 114 años de historia, que es especialmente singular y diferente al de otras instituciones científicas marinas. Aquí he resumido un poquito, todas serían estas capacidades operativas que tenemos, ¿no? Dentro del marco legislativo, como os decía, hay una diferencia fundamental para el IO, que es esta capacidad dual de ciencia, ¿no? De hacer ciencia básica, pero también un mandato de asesoramiento a las políticas públicas. Por tanto, tenemos como misión la investigación y el desarrollo tecnológico, pero también como centro nacional, ese es un concepto que incluye que somos un centro de referencia de soporte para la política pesquera del Gobierno en relación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como para la protección del medio marino. Es decir, en ese marco legislativo estamos regulados tanto por la Directiva Marco de Estrategias Marinas, que mediante la Ley de Protección del Medio Marino encargaría el MITER asesoramiento al IO, y mediante la Política Pesquera Común y la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera sería, en este caso, el Ministerio de Pesca, el MAPA, el que pediría asesoramiento al IO. Por tanto, así de forma muy resumida, estas son nuestras funciones principales. Por un lado, generar conocimiento científico y técnico en el ámbito marino, asesorar al Gobierno de España en la aplicación de sus políticas sectoriales marinas y marítimas, transferencia de conocimiento a sectores productivos y sociedad, representar a España en organizaciones científicas internacionales y también formación y divulgación. Por tanto, este sería como un mapa resumen en el que vemos que asesoramos a la agencia, a los ministerios y a la Administración General en global, a las administraciones autonómicas, al Ministerio de Ciencia e Innovación, y luego estamos en estos organismos internacionales tan relevantes como son el ICES y en otros organismos en los que el IO, hay también otras instituciones, pero normalmente estamos en un mayor número de estos órganos de representación internacional por nuestra trayectoria histórica y nuestro papel de asesoramiento. Y esto sería como un poco extender este mapa para que veáis que estamos en todos estos órganos de gobierno, asesorando todos estos órganos de gobierno en distintos casos, comisiones, comités y en relación a distintas directivas. No quiero tampoco aburriros, pero un poco para que veáis que el papel del IO a las políticas públicas está en la esencia de nuestro trabajo.
¿Y por qué esto nos da un carácter diferencial? Porque toda esta ciencia que realizamos, y que en muchos casos pues, es ciencia básica, que tardan unos años en verse resultados, se retroalimenta con los resultados del asesoramiento que realizamos de forma estructural. Esto simplemente es un flujo para que veáis cómo funciona, por ejemplo, cuando un área llega a un trabajo de asesoramiento. Son jefes de área y programas que diseñan esa acción, cómo se va a implementar, cómo se van a recoger los datos y analizar. Luego sí que se pasaría a los departamentos para ver qué departamentos pueden colaborar en esa investigación y posteriormente se daría lugar a lo que sería el asesoramiento, que estaría gestionado por las áreas. Y como sabéis, vengo a explicaros un caso concreto de esa aplicación, de ese asesoramiento. En este caso sería el asesoramiento en pesquerías. Es un poco este flujo que acabo de decir, un poco más detallado, ¿no? Lo que tenemos es que en la gestión pesquera, la dificultad de la gestión pesquera es que tenemos que hallar un equilibrio entre tres ámbitos. Un ámbito de ecología, un ámbito socioeconómico y el ámbito de gobernanza, ¿no? El ámbito de las leyes. Dentro de estos tres ámbitos, que aquí he detallado un poquito más, ¿dónde está la ciencia? La ciencia es el eslabón entre el ámbito socioeconómico y la gobernanza, porque es la que nos permite establecer una gobernanza en base a mantener la salud del ecosistema y los recursos naturales, teniendo en cuenta que tenemos, como todos sabemos, distintos estresores sobre el sistema. Uno serían, por ejemplo, las presiones antropogénicas, la propia pesca, pero también sería la contaminación, la destrucción de ecosistemas costeros, cambio climático y otro tipo de estresores que son múltiples, ¿no? Y en este caso, la ciencia estaría haciendo ese eslabón y consiguiendo o intentando conseguir mediante su trabajo que esos estresores, ¿no? Amortiguar su efecto dando el mejor consejo científico para el sector, la pesca y todo este ámbito se vea lo menos perjudicado posible y se pueda extraer de la forma más sostenible posible. Este es un ejemplo, por ejemplo, de nuestro programa de Plan Nacional de Datos Básicos. ¿Cómo se implementaría en el IO? Pues nosotros nos basamos en datos. Los datos los obtenemos de muestreos en laboratorio, observadores a bordo, en los buques, o la red de muestreos en puertos. Mediante la actividad pesquera y en campañas de investigación, tenemos esto es un resumen de los principales datos que recolectamos, que son capturas por unidad de esfuerzo, tallas, crecimiento, reproducción y abundancia y distribución de estas especies que queremos explotar y que queremos conocer cómo está el estado de estos stocks. Luego se harían modelos de estructura de población para conocer cómo están evolucionando las poblaciones y poder determinar datos de mortalidad, reclutamientos anuales o relaciones entre stock y reclutamiento. De ahí pasaría esta información a las organizaciones regionales de ordenación pesquera y de ahí se establecerían los totales admisibles de captura o TACs. Esto es un ejemplo de todas las campañas que tenemos dentro de este programa de PNVD al año. Es decir, esto serían campañas de buques oceanográficos del IO que salen en todos estos meses para recolectar datos. Es decir, que si podríamos resumirlo en que es fundamental para la gestión pesquera es tener una recogida de datos que nos permite una evaluación de stocks, que nos permite hacer un asesoramiento a las políticas públicas y, por tanto, determinar cómo va a ser la gestión pesquera. Dentro de la recogida de datos, como decía, tenemos datos de campañas o capturas, indicadores de abundancia, información biológica. Y esta recopilación de datos es el aspecto más crítico para la ciencia. Es decir, es lo que realmente determina su calidad a la hora de aplicar a la política pesquera común. Y para eso necesitamos colaboración, porque como veis los datos dependen no solo de nuestras campañas pesqueras, sino también de la red de muestreos en puertos. Y sin colaboración no hay datos de calidad y, por tanto, no habría gestión posible. Por tanto, estaríamos ya en el punto 2, en el cual con esos datos haríamos un análisis usando métodos estadísticos y modelos para estimar el estado del stock y adoptar posibles medidas. Dentro del asesoramiento, pues lo que haríamos sería generar un informe que nos indicaría cuál es el estado del stock actual y cuáles serían las previsiones futuras. La política pesquera común, como sabéis, es un conjunto de normas de la Unión Europea con la finalidad de gestionar la actividad de las flotas pesqueras y lograr la mejor conservación y gestión sostenible de los recursos marinos.
Por tanto, ¿qué determinamos al final con todo este flujo de trabajo y con esta información? Yo lo he resumido aquí de forma muy básica. Lo que nosotros ayudamos es a responder a estas preguntas básicas. ¿Qué se puede pescar? ¿Quién puede pescar? ¿Dónde puede pescar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Es decir, listas de especies prohibidas, qué países, artes de pesca o flotas pueden pescar, dónde, es decir, si hay vedas, accesos limitados o zonas de reservas marinas, cuándo, si existen cierres espaciotemporales determinados o los horarios, y luego qué medidas técnicas, por ejemplo, dimensiones de una malla, número de anzuelos, peso y cuánto, que serían los tags de los que he hablado anteriormente, ¿no? Es decir, que nuestro objetivo es ayudar a responder a todas estas preguntas con la ciencia. Y bueno, además de ello, nosotros también utilizamos tanto los datos de asesoramiento como los datos de investigación científica que vienen de los departamentos para hacer transferencia tanto de conocimiento como transferencia tecnológica. Un poco porque veáis números y poder resumirlo así de forma gráfica, que tengáis una idea, pues nosotros podríamos decir que de forma anual estamos muestreando en más de 1.500 barcos, con más de 7.000 mareas, más de 29.000 muestreos, más o menos 80 puertos muestreados y días de muestreos en la mar mayor de 5.000, con mayor un número de organismos medidos de más de 1,5 millones. Trabaja para ello más de 200 personal científico. Estudiamos un 25% de los stocks evaluados mundialmente, que son 175 los que estudiamos, y para presentar nuestros resultados asistimos a un promedio de unas 140 reuniones anuales. Eso es un trabajo muy sacrificado para nuestros también investigadores, que además de hacer la evaluación tienen que trasladarse a distintos foros internacionales a exponer, discutir y consensuar sus resultados con otros investigadores. ¿Y qué más hace LIO? Yo os he querido dar una pincelada aquí de nuestro papel en la gestión pesquera, pero hace muchísimo más y me gustaría, por eso os decía antes, presentaros algunos de los hitos, por ejemplo, del año pasado, ¿no? Y porque abarcan algunos de los ámbitos en los que trabajamos. Como os decía, y esta charla iba de sostenibilidad, la sostenibilidad no solo es sostenibilidad pesquera. En el medio marino, nuestro objetivo es que todo el trabajo que se realice en el medio marino sea sostenible. Por tanto, la sostenibilidad es transversal a todo el trabajo del LIO. Y se encuadra tanto temas de contaminación, temas de observación oceánica, como os decía, nuestras bases de datos, nuestros sistemas de monitoring son fundamentales a la hora de tener series históricas de datos que nos permitan evaluar el pasado y predecir el futuro. Hacemos muchos estudios de cambio climático, estudios de biodiversidad, están relacionados también con cambio climático, pero no son exclusivamente dependientes de ellos. Estudios de stocks y poblaciones. Tenemos una rama muy importante de acuicultura y también trabajamos por mejorar la gobernanza de los océanos. Y dentro de todo ello, para nosotros es fundamental lo que estoy haciendo yo hoy también, que es transferir conocimiento, que la sociedad conozca lo que hacemos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de nuestro trabajo en la gobernanza. Pues, por ejemplo, el año pasado España fue reelegida miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, de la que forma parte, y en ello estamos representando a España dentro de la UNESCO. Contribuimos a ampliar la serie de datos con nuestras, como os contaba antes, nuestras series de datos históricas, nuestras colecciones, nuestros datos de monitoring. Estamos haciendo estudios de biodiversidad. Esto es un ejemplo de un trabajo completo en el Centro Oceanográfico de Coruña, en este caso, para actualizar estas bases históricas a través de este programa Radiales. Como os decía, Radiales es nuestro programa de monitoring histórico que se desarrolla en distintos centros oceanográficos del IO. Investigamos, por ejemplo, esto es un ejemplo de una noticia también reciente, la abundancia de la cigala en Galicia a través de imágenes submarinas, un desarrollo tecnológico que se está realizando, en este caso, en el Centro Oceanográfico de Vigo.
Y también hacemos estudios de cadena trófica, es decir, lo que necesitamos nosotros saber es que en un contexto de cambio climático, ¿qué es lo que va a determinar? Por ejemplo, lo que hablamos antes, la gestión pesquera, el crecimiento de las especies va a determinar de los eslabones más pequeños de lo que come, ¿no? Entonces existen grupos dentro del oceanográfico que estudian cómo los efectos del cambio climático afectan a esos eslabones más pequeños. Lo que yo he estudiado, el fitoplancton, el zooplancton. Pues nosotros también estamos trabajando para mejorar la gobernanza de los océanos. Dos ejemplos pueden ser estos, por ejemplo que se encarga de dar datos para la gobernanza de la minería submarina. Otro ejemplo es que estamos trabajando también en la ampliación de la plataforma continental de España. Estamos ya acabando el trabajo con la plataforma continental en la zona de Galicia y luego pasaremos a la zona de Canarias. ¿Qué significa? Que los datos que estamos y las defensas que estamos haciendo en los foros internacionales permitirán aumentar la superficie del territorio español en muchos miles de kilómetros. Y también hacemos transferencia. En este caso es un ejemplo de cómo estamos mejorando la alimentación de los cultivos de acuicultura. Es decir, esta es una patente en la que utilizamos un poliqueto rico en omega 3 para mejorar la alimentación de los peces en acuicultura. Luego estamos en el Mar Menor, sabéis, haciendo un trabajo muy intenso. Aquí os presentaré simplemente dos ejemplos. Estamos con imágenes de satélite previendo núcleos o zonas de mayor contaminación o mayor proliferación de microalgas. Y por el otro lado estamos utilizando sistemas para restaurar el sistema, o sea, para volverlo a su situación original. Por ejemplo, en este caso con la ostra, que sabéis que es un potente filtrador y puede ayudarnos a descontaminar el Mar Menor. Pues este es un ejemplo de la investigación que se está realizando, en este caso en el Centro Oceanográfico de Murcia. Y bueno, pues aquí otro ejemplo de cómo ayudamos a la sostenibilidad, en este caso un premio que han concedido a un investigador del IO en Almería. Y pues nuestro trabajo en emergencias marinas, seguramente nos habéis escuchado, es fundamental. Lo habéis escuchado en los medios de comunicación. El IO, por la capacidad que os decía operativa de la flota, por sus medios, por sus recursos de infraestructuras, está allí donde hay una emergencia marina. Estuvo donde el volcán de La Palma, estuvo en la Dana, estuvo en la búsqueda de las niñas en Tenerife, desgraciadamente. Ahí donde hay una necesidad de un conocimiento experto científico en el medio marino, ahí está el Instituto Español de Oceanografía y estamos muy orgullosos de ello. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque podría venir a hacer otra charla de otro de estos temas y una charla concreta y bueno, pues ahora prefiero que me hagáis preguntas y os voy respondiendo. Muchas gracias. La información que se recoge es muy interesante. ¿Se comparte esa información a nivel internacional? ¿Se realizan proyectos conjuntos con otros países? Alfredo de la Torre lo pregunta. Sí, de hecho, hoy día la ciencia es completamente, la ciencia oceánica, como sabéis, los mares no tienen fronteras y entonces al final necesitamos colaborar. Las fronteras están en la parte terrestre, no en la parte marina. Pero, bueno, en la zona más importante no hay fronteras. Y es fundamental para nosotros la colaboración internacional. Es cierto que, por ejemplo, algunos de los informes de asesoramiento que hacemos no son públicos. O sea, los informes de asesoramiento en muchos casos se pasan a los ministerios y la elaboración de ese informe no trasciende, solo si el ministerio no la quiere publicitar, pero todo lo que es la investigación que ha llevado esos datos sí se discute en foros internacionales y, de hecho, es uno de los aspectos fundamentales porque necesitamos, además, ponerlos de acuerdo con otros investigadores, con otros científicos, porque ahí es donde la ciencia encuentra sus errores, cuando se contrasta con los resultados de otros grupos de investigación. Has comentado en tu presentación el trabajo que realiza el ICES, que es el Consejo Internacional de Exploración del Mar. ¿Podrías explicar qué es y cuál es el papel del IEO allí y para qué sirve el ICES? Bueno, tenemos la suerte de tener ahora mismo a un vicedirector de ICES, que es Pablo Abaunza, y pronto vamos a tener una jornada aquí ICES en España con el objetivo un poco también de divulgar la labor de ICES. Pues es precisamente, en resumen, podría ser
tener una gobernanza marina internacional consensuada en grupos de investigación multidisciplinar de distintos países. Es decir, tener esa información y desde un organismo poder dar criterios que estén consensuados, validados por todos ellos. Yo creo que este podría ser un poco el resumen a la hora de luego poder establecer criterios de gestión pesquera unificados. Me toca directamente, voy a añadir algo para que os deis cuenta de la importancia que tiene el IEO y que tiene el ICES en la gestión pesquera. Al final, con la labor que hace el Instituto Español de Oceanografía, con todos esos medios y recursos que tiene, sacan una serie de unas evaluaciones de las poblaciones de peces y unas recomendaciones. Se puede pescar tanto o no se puede pescar, o se puede pescar menos o más, o aquí hay que cerrar durante estos meses porque hay juveniles o porque hay reproductores o lo que sea. Todo eso se lleva al ICES, al Consejo Internacional de Exploración del Mar, donde están los IEOs de distintos países de la Unión Europea, incluso de algunos de fuera de la Unión Europea, y entre todos esos científicos sacan unas conclusiones finales, por así decirlo. Y eso es en lo que se basa la Comisión Europea para hacer sus propuestas de las cuotas para el año siguiente. Cuando en el mes de diciembre, a mediados, finales de diciembre, veis siempre en las noticias que salen en titulares en los telediarios, en los medios de comunicación y tal y cual, para el año que viene tenemos tanta cuota de merluza, tanta cuota de gallo y tanta cuota de rape en tal sitio, en tal otro. Todo eso, previamente ha habido todo ese trabajo científico del IEO, todo el trabajo de coordinación con la gente del Consejo Internacional de Exploración del Mar, el trabajo de la Comisión Europea para hacer su propuesta y luego el trabajo del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca, que mete en juego también los asuntos económicos y sociales. Y finalmente, los políticos, por así decirlo, el Consejo, los ministros son los que deciden en base a esas propuestas. O sea que imaginaros la importancia que tiene que el trabajo que hace el IEO y sus colegas de otros países esté bien hecho, tengan los medios adecuados para que el sector pesquero luego pueda tener las cuotas más adecuadas en base a la ciencia. Preguntan por aquí, ¿en qué estado está el mar Mediterráneo? Soy gran fan de Antonio Turiel. Y esto espérate, que es que a ver, algunas letras, sin la gafa no la puedo leer. Sí, pero Estefanía y Claudia Müller, de Wechenfascher. Bueno, a ver, como sabéis, en el mar Mediterráneo se está notando, pues de una manera quizás, bueno, en distintas zonas del planeta se ve de una manera distinta, ¿no? Los efectos del cambio climático se ven más claros o menos, ¿no? Dependiendo de la zona. Y el mar Mediterráneo es uno de ellos en los que se ve más claro, en los que el aumento de temperatura se ve más claro. Y por otro lado, también la contaminación es un factor también fundamental en el Mediterráneo. Es decir, ha ido aumentando y entre la contaminación y el cambio climático lo que se está viendo son cambios en los patrones de biodiversidad, es decir, especies que antes no proliferaban, pues ahora tanto de algas como de peces, pues ahora sí lo hacen, y otros que eran su ambiente natural pues están migrando quizás a otras zonas más con la temperatura más baja. Es un patrón que se ve en otras zonas del planeta. Es decir que bueno, tenemos una situación que no es mala en el sentido de que los stocks se están manteniendo bastante bien en general, menos alguno que esté un poco más afectado, pero en general se está manteniendo bien, pero lo que tenemos que hacer es bueno, pues estar vigilantes desde la ciencia, hacer, como decía yo antes, predicciones para que se tengan en cuenta y que intentemos entre todos mitigar que siga avanzando la curva de crecimiento de la temperatura y que en lo que podamos, las medidas que tomamos ayuden a que esos cambios sean amortiguados. Pero bueno, sí que tenemos dos aspectos fundamentales que son la temperatura y la contaminación que están afectando bastante a lo que es algunas zonas del Mediterráneo. Pregunta por aquí del capitán de fragata Juan Evangelista de la Armada. Dice, ¿cómo gestiona el IEO el talento? ¿Qué incentivos tiene? Estupenda presentación para dar a conocer la magnífica labor del IEO. Muchas gracias. A ver, no sé si os fijasteis en esta presentación, bueno, yo presento un esquema de la estructura del IO y ponía que es una unidad de atracción de talento y ponía nueva. Tenemos dos unidades nuevas ahora mismo que son la de transferencia e innovación y la de captación de talento. ¿Por qué? Porque no existían y creemos que son fundamentales. Una,
transferir a la sociedad y transferir a la empresa, que es la unidad de transferencia e innovación, y luego ser más activos en la captación de talento. ¿Cómo se entiende generalmente la captación de talento a nivel científico? Pues quien está en el mundo lo sabe. El talento se entiende como talento de excelencia y talento científico, pues postdocs, Juanes de la Cierva, Ramones y Cajales, es lo que se entiende como captar talento, que son, digamos, los currículos mejores del país. A nosotros eso, por supuesto, nos interesa mucho, pero creemos que el IEO tiene que tener también capacidad de atraer talento técnico. ¿Por qué? Porque el personal técnico del IEO es la masa principal. El trabajo que hacen es también investigación, sobre todo los técnicos A1, los técnicos titulados superiores, y creemos que tenemos que ser un ejemplo de tener una visión amplia respecto a lo que es el talento. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ahora tenemos esa unidad que pretende captar de la manera habitual, como se hace en otras organizaciones científicas, a estos currículos de excelencia, y que significa que cuando salen las listas de quienes les han dado una Ramón y Cajal, pues los llamamos por teléfono y les decimos: vente al IEO porque aquí tenemos esto, esto y esto, tenemos buques, tenemos redes, tenemos infraestructuras, tenemos mareógrafos, tenemos unas capacidades de infraestructuras que te pueden interesar para tu investigación. Y luego lo que necesitamos también es generar talento en la casa. Para eso nosotros estamos intentando ahora, vamos a sacar en breve, pues por ejemplo, un programa de becas que se está considerando bastante innovador dentro de la ciencia, que lo que hace es acoplar programas de doctorado a programas de asesoramiento. ¿Por qué se considera innovador? Porque normalmente el programa de doctorado, hacer una tesis doctoral, se entiende como hacer una tesis en ciencia básica. Nosotros lo que queremos es que salgan tesis doctorales en ciencia aplicada, es decir, en ciencia del asesoramiento pesquero, del asesoramiento en contaminación, a las políticas de estrategias marinas. Entonces, lo que vamos a hacer es forzar eso y crear nosotros nuestro propio programa de becas, con lo que vamos a conseguir tener talento en la casa, que luego se tendrá que ir un tiempo para hacer un postdoc, pero que luego intentaremos volver a captar. Es decir, nuestra visión es captar de fuera, pero también generar talento dentro, y para eso estamos impulsando un poco, generando mecanismos que nos permitan hacer algo que ahora se nos estaba escapando todo el talento y queremos retenerlo en la casa y que sea un talento experto en asesorar a las políticas públicas. Y eso es un perfil que es muy escaso a día de hoy. En cierta manera, relacionado con esto que está diciendo, hay otra pregunta de Juan García de la Vega, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, que dice: Rosa, ¿podrías desglosarnos la formación y los perfiles del personal del IEO? ¿Tenéis ingenieros navales en plantilla? ¿Quién desarrolla las especificaciones técnicas de los buques del IEO? Sí, tenemos ingenieros navales dentro de la unidad de buques. Nosotros ahora mismo los buques se han integrado desde nuestra integración en el año 2021 en CSIC. La flota es una flota única, que es la flota CSIC, pero bueno, nosotros seguimos teniendo los buques adscritos al IEO. Y para gestionar esos buques tenemos la unidad de buques del IEO. En este caso tenemos 2 ingenieros y ellos son los que se encargan de estas prescripciones técnicas. Y bueno, cada vez es otro de los objetivos que tenemos nosotros ahora, yo llevo un año en la dirección del IEO, es reforzar esta unidad de buques con perfiles de este tipo, porque vemos que es, bueno, sí que tenemos externalizados algunos servicios para la gestión de la flota, pero creemos que es fundamental tener también estos perfiles, un mayor número de personas dentro de la casa que hagan el seguimiento de los mantenimientos, de las varadas, de las averías de los buques y de la gestión, sobre todo de las campañas, que es la parte fundamental científica que nos interesa tener controlada. Y ya para terminar hilando con esto, preguntan: ¿tiene el IEO intenciones de construir algún nuevo buque oceanográfico que dé vida a la industria naval española? Bueno, nosotros tenemos solicitados ya desde hace tiempo que creemos que es fundamental tener al menos 2 buques regionales más. O sea, buques pequeños, no buques de 80 metros como el Odón de Buen, sino que ahora mismo tenemos una necesidad de buques pequeños. Como sabéis, creo que también lo ha comunicado CSIC, pero esto es un ámbito CSIC. También se va a renovar en breve el Hespérides, pero esto ya lo hará, lo está gestionando CSIC como institución. Y nosotros lo que sí hemos solicitado es que haya un refuerzo de los buques regionales. Para el trabajo que hace el IEO es fundamental tener buques grandes que vayan a la Antártida, como el Odón, pero también necesitamos, y de forma ahora urgente, renovar nuestra flota regional. Tenemos buques muy antiguos
Tenemos buques que necesitan ser reemplazados y necesitamos infraestructuras más modernas. O sea que prevemos que en un plazo, nos han dicho, pues a lo mejor de 2 años se podría hacer el reemplazo de 1 o 2 de estos dos. Es nuestra previsión de estos buques regionales. Buques regionales son buques más pequeñitos Sí, para... probablemente ventros de eslora, una cosa así. Muy bien, pues aquí seguimos recibiendo preguntas interesantes. Nos dice Alberto Ruiz del Ministerio de Industria y Turismo, ¿qué colaboración existe en el ámbito de la Unión Europea y existen ayudas de programas europeos a los proyectos que realiza el IEO? Sí, a ver, nosotros estamos, esas son las facetas que, bueno, es cierto que necesitamos reforzar esa conexión. Hemos detectado, estamos haciendo un análisis de los puntos débiles de nuestro trabajo y vemos que hay mucha financiación europea que el IEO no gestiona. O sea, nos perdemos mucha financiación europea. ¿Por qué? Creemos que es porque, bueno, hemos venido, de ello derivó la integración en el año 2021, de dificultades a la hora de gestionar proyectos y los proyectos europeos tienen una carga importante de burocracia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora también es intentar reforzar esa unidad de proyectos que den asesoramiento a los científicos para que accedan a esas financiaciones. Como sabéis, la financiación europea pues, es variable, los investigadores se tienen que enfocar, ¿no? Y nosotros a las líneas que determina la Unión Europea, y nosotros tenemos un margen de maniobra limitado porque nuestra función de asesoramiento es estructural. Pero aún así, dentro de ello, hay ahora además unas líneas de financiación muy interesantes a la transferencia, que se está reforzando mucho desde Europa esa línea, y queremos acceder a más. Es decir, ahora es un porcentaje bajo, es bajo realmente de nuestra financiación, pero nuestro objetivo es ir accediendo cada vez a más de estas ayudas porque el potencial lo tenemos. Creemos que simplemente es un tema de gestión, que no estábamos siendo competitivos a la hora de gestionar. También a la hora de presentar estos proyectos es necesaria ayuda y queremos ayudar a nuestros investigadores con personal formado específicamente en ese tipo de ayudas europeas. Y ahora una de mis cosechas relacionadas con esto, conociendo el marco financiero plurianual que presentó la Comisión Europea el 16 de julio del año pasado, donde nos dicen cómo quieren que sea la financiación a partir del 2028, creo que es, hasta el 2034, sabiendo que en el caso de la pesca le han metido un recorte del 67%, pasando de 6.100 millones de euros en la Unión Europea a 2.000 fijo, luego dice que podemos sacar de distintos fondos. En el mundo científico, ¿cómo escapa en todo esto? ¿Cómo lo veis? Bueno, la gente lo ve también con un poco de pesimismo, ¿no? Porque sabemos que hay una tendencia ahora a mover la financiación a zonas y ámbitos que no son tan relacionados, ¿no?, con la parte de gestión científica que estamos haciendo ahora, pero lo que vamos a buscar nosotros es la forma de hacer sinergias. Por ejemplo, ahí lo hablaba, nosotros asesoramos tanto al MAPA como al MITER, ¿no? Y en ocasiones se puede potenciar un área con los resultados de la otra o aprovechar una campaña, ¿no?, que estás realizando para estrategias marinas para también obtener resultados que puedan valer, por ejemplo, para el tema de la gestión pesquera. Evidentemente, esto se tiene que hacer de forma consensuada y lo que estamos es intentando, por un lado, mitigar ese posible impacto buscando sinergias entre las colaboraciones que hacemos con los ministerios y la financiación que recibimos de ellos para ciertas tareas. Y luego enfocar algunas de las investigaciones a ámbitos duales. Por ejemplo, pues si un ámbito que se está reforzando ahora es la defensa, ¿no? Nosotros tenemos mucha transferencia tecnológica en desarrollo pensada para gestión pesquera, por ejemplo, desarrollo entrenamiento de inteligencia artificial en drones o en cámaras en los buques para avistamientos de cetáceos o de distintos organismos que también pueden ser entrenados, por ejemplo, para defensa. Es decir, las capacidades duales te permitirían acceder a financiación que en principio no sería para tu ámbito, pero que al englobar dos sí que podría ser interesante. Es decir, lo que estamos es buscando recursos, estrategias para que nuestra capacidad científica de asesoramiento en los ámbitos en los que la financiación se ve disminuida se vea lo menos afectada posible. De inteligencia artificial, aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo está integrando el IEO el uso de la inteligencia artificial y el Big Data
para anticipar crisis ecológicas o cambios bruscos en las poblaciones de peces, mejorando así la resiliencia del sector? Bueno, sabemos que es fundamental, todos lo sabemos ahora, que es un ámbito fundamental. Por eso hemos creado la unidad de transferencia. Es decir, nosotros llevamos ahora ya 8 meses desde que se creó la unidad de transferencia con el objetivo de generar una oficina del dato. Y estamos captando perfiles, de hecho tenemos 2 ahora mismo funciona, para captar perfiles de gente experta en gestión de datos e inteligencia artificial. Dentro de, como os decía, del ámbito de los desarrollos tecnológicos, tenemos varios desarrollos tecnológicos ya con expertos en IA, como os decía, para el entrenamiento de estas inteligencias en ámbitos relacionados tanto con la gestión pesquera como la de los ecosistemas marinos vulnerables. Y bueno, estamos encaminados, no nos queda otra que ir por ese camino, pero además vemos las ventajas de la rapidez en la gestión y la operatividad que nos va a permitir poder implementarlas. Ahora lo que tenemos es que captar estos perfiles que, como sabéis, es difícil de captarlos porque tienen muchísima oferta mejor pagada en ámbitos privados. Entonces, el problema un poco que tenemos es de ser capaces de formar nuestros científicos, pero a la vez ir captando gente ya formada que pueda ayudarnos a estos desarrollos. Stephanie nos preguntaba antes por el Mediterráneo. Aquí hay una pregunta. Mediterráneo, donde las poblaciones de peces afortunadamente están mejorando considerablemente en los últimos años. Ha habido un esfuerzo tremendo de los científicos para saber cómo estaba la situación, del propio sector pesquero, que ha reducido considerablemente los días y ha puesto en marcha medidas por la legislación europea para incrementar la selectividad, en fin, una serie de medidas de colaboración científico, sector y administraciones. Ignacio Soler, que es de Kongsberg Discovery Spain, dice: ¿se ha planteado el IEO el utilizar los datos de esfuerzo real de pesca ejercido por la flota de arrastre en el Mediterráneo? Ya que tenemos 192 unidades, que entiendo que son las que tienen las puertas voladoras que son puertas que no tocan el fondo marino, por lo cual el impacto es prácticamente nulo en el fondo, que trabajan una media de 130 días y disponen de equipos tecnológicos que ofrecen datos del apoyo de pesca. Nosotros estamos, a ver si contesto a lo que pregunta realmente. Bueno, como sabe Kongsberg, nosotros estamos trabajando en que se homologue y que haya un uso, o sea, una forma de medir el impacto, ¿no? Lo más homogénea posible para poder determinar que está claro, como dice Javier, que los stocks se recuperan, que estos artes de pesca son beneficiosos, pero también requieren un entrenamiento y un adiestramiento y una forma de funcionar, ¿no? Entonces, y como comentaba antes Javier, cualquier tipo de cambio en la legislación requiere pues, un proceso larguísimo, ¿no?, para producirse, y mientras lo que tenemos es que producir resultados científicos que avalen eso. Lo que decía para el uso del esfuerzo total no lo he entendido muy bien. Esto va a requerir una reunión específica de Kongsberg contigo para que te explique su sistema, pero en resumen, con los equipos que tienen a bordo, con estas puertas voladoras, todos los sensores que tienen y demás, conocen al segundo el esfuerzo real de pesca que realiza cada unidad arrastrera. Hoy en día se dice, pues de media vamos a tener 130 días, porque se establece así en base a las recomendaciones científicas, en base a una serie de datos que analiza la Comisión Europea y que el Consejo con la Comisión Europea deciden. Pero en estos casos, estos barcos, y se mide diciendo, wow, los 130 días tú sales de puerto, estás no sé cuántas horas y vuelves en el día. Eso es un día de pesca. Ellos están hablando de poder, por un lado, conocer las horas exactas en las que estás realizando el esfuerzo pesquero, no mientras vas navegando hasta que lanzas, Te lo lanzas y cuando... sino de pesca real, y con esos datos poder montar un sistema que los tenga en cuenta y que sea mucho más real de lo que hoy en día se tiene, calculando el impacto real que tiene cada una de las unidades.
Creo que de hecho hablé aquí en un desayuno con alguien de Kongsberg y quedamos en hablarlo para con el área de pesca ver, porque creo que esto ya nos ha llegado varias veces y que creo que es una cuestión de ponerse, como decías tú, y sentarnos. Pero creo que hemos empezado. No sé quién ha hecho la pregunta. No te han contestado. ¿No hemos tenido ya una reunión sobre esto? No. Vale, bueno, perdona, me estoy a lo mejor confundiendo con algo similar. Pero bueno, esto lo podemos hablar después y lo vemos. Lo bueno que tiene el clúster marítimo español, con el lema La mar nos une, es que favorece la colaboración público-privada. Y esto es una muestra de ello. Aquí surge una reunión y a lo mejor surge algo que puede interesar a todo el mundo, tanto al IEO como al... No a lo Econsa, como al digo por sector. decir, es realmente fundamental, por eso creamos la unidad, porque creíamos que necesitamos personas expertas en hacer luego esto viable. Me refiero, yo aquí vengo como científica, me parece buena una idea, pero luego a la hora de pasarlo en papel y que eso sea un contrato o sea cualquier tipo de modalidad de colaboración, necesitamos expertos. Por eso, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y aparte creo que en el ADN del IO debería estar esto. Cambiando de tema, Luis Gutiérrez Jodra Gamboa, de Ghostworks, pregunta: ¿cómo y en qué consiste la relación y la colaboración con la Guardia Civil del Mar y la Armada? Bueno, nosotros hacemos colaboraciones con ellos, sobre todo en temas de emergencias. Y luego tenemos, por ejemplo, también requerimientos judiciales. Os enseñaba ahí que nosotros tenemos un papel de asesoramiento importante y a la hora de la Guardia Civil necesita, pues por ejemplo, hace poco detectar un pecio, ¿no? A nivel arqueológico en cierta zona del Mediterráneo y nos lo solicita a nosotros mediante requerimiento judicial. Y ahí nosotros, pues es la Guardia Civil, ¿no? Hace poco pues han estado también en nuestras dependencias en Corazón de María 8 para conocer el estado medioambiental, por ejemplo, de la zona del Estrecho de Gibraltar, en una zona donde hay cierta, bueno, pues que tenemos las fronteras ahí están aún en discusión y tenemos ciertos conflicto político y lo que se quería saber es si ciertos rellenos que está realizando Gibraltar tenían algún impacto en el medio ambiente en la zona española. Es decir, nosotros estamos a disposición de estos requerimientos de la Guardia Civil y para contestar y para asesorar en estos ámbitos y es a nosotros como organismo asesor al que nos consultan cuando hay un solapamiento entre un aspecto científico y un requerimiento que tiene la Guardia Civil, por ejemplo. Y luego en temas de emergencias, como os decía, pues ahí es una colaboración pues ya concreta cuando surge una emergencia concreta, como por ejemplo pudo ser pues, la erupción del volcán de La Palma o la Dana. Y se trabaja juntos en los comités que se generan para la labor de emergencias, conocidos como GADE. Dos preguntas que van en la misma línea. Una de Pablo Peiro: el IEO hace estudios para implantar parques eólicos marinos, y otra de José Enríquez, que dice: al igual que ayudan a establecer, entre otros, los espacios donde se puede pescar, ¿puede el IEO ayudar a determinar qué espacios pueden ser compatibles con la instalación eólica offshore sin invadir caladeros de pesca? ¿El gobierno les ha pedido información o ayuda a este respecto? Sí, nosotros estamos trabajando en este tema. Estamos trabajando, recibimos solicitudes de informes y nosotros en ese ámbito concreto en el que se nos solicita, en esa zona concreta, hacemos un estudio de impacto medioambiental y lo transmitimos. Como dije antes, no todos los informes, algunos sí, pero no todos los informes de asesoramiento del IO son públicos y en ese caso son las administraciones públicas las que deciden cómo se gestiona esa información. Nosotros asesoramos, o sea, mostramos nuestra información y cuál sería el punto de vista científico. Como luego sabéis, hay otros datos a la hora de tomar decisiones, datos socioeconómicos, que también influyen en la toma de decisiones que se haga a nivel político. Pero la parte científica sobre el tema de las eólicas también hemos sido consultados en algunas ocasiones. En España tiene una serie de compromisos, como son la creación de áreas marinas protegidas en un 30% de nuestras aguas. ¿Podrías explicarnos cuál ha sido y cuál está siendo el papel del Instituto Español de Oceanografía en la creación de estas áreas marinas protegidas, tanto en el marco del proyecto Intemares como en todos los trabajos que realizáis? Mm. Bueno, nosotros creo que somos la institución científica en España que más está ayudando a este tipo de estudios.
Como sabéis, por un lado, tenemos el mayor número de datos sobre estas zonas de toda Europa, es decir, eso es un aspecto muy positivo. Curiosamente, ha tenido un cierto aspecto negativo el disponer de toda esta información, es que, pues, por ejemplo, las zonas que han sido limitadas para cierto tipo de arrastre han aumentado en base a esos conocimientos, ¿no?, de áreas marinas protegidas, pero en todo caso yo creo que eso es una disfunción del sistema en la que tenemos que seguir trabajando en la Comisión Europea, dando información sobre el impacto real de esas artes sobre el fondo. Pero el papel de nuestros investigadores a la hora de llegar a ese 30% de zonas marinas protegidas es fundamental. Como sabéis, las zonas marinas protegidas se ha visto que tienen un efecto beneficioso sobre las áreas circundantes, es decir, no es solo una zona en la que no se pueda pescar, es decir, que en esa zona, crear esa zona en base a datos científicos ayuda a que en otras zonas se pueda pescar más. Es decir, se ve que hay un efecto sinérgico y beneficioso de generar este tipo de zonas. Por lo que, bueno, como os decía antes, el conocimiento científico es fundamental y a veces pensamos que solamente estamos limitando, ¿no?, cuando muchas veces lo que estamos es generando pulmones al océano para que se pueda regenerar, para que esas especies puedan, son zonas, en muchos casos, por ejemplo, de puesta o zonas de crecimiento, que puedan surtir a otras zonas de organismos adultos que puedan sí ser pescados. Es decir, con ello es una de las líneas prioritarias de trabajo del IEO. ¿Puedes explicarnos con más detalle? Porque cuando se habla de un área marina protegida no quiere decir que haya que prohibir una actividad como puede ser la pesca. Se crea para proteger determinados fondos marinos que puedan ser vulnerables, se crean para proteger la migración de aves marinas, y en España de eso sabemos mucho, se crean para proteger mamíferos marinos o especies tipo tortugas, etcétera. Arrecifes, zonas de arrecifes. Arrecifes. Sí, es Entonces, decir, la pregunta es, digo, porque es algo que vemos que hay una campaña continua de determinados grupos ecologistas diciendo que en el 30% de nuestras aguas se debería prohibir el arte de arrastre. Y nosotros tenemos una respuesta, pero me gustaría saber qué piensas tú sobre ese tema y si sería imprescindible prohibir el arrastre en todas esas áreas o en aquellas, por ejemplo, donde hay aves marinas, o sea, que se crean para proteger aves marinas o tortugas, que no tienen nada que ver con la pesca de arrastre, si se debería seguir permitiendo. sí, yo creo que los usos en la mayoría de los casos son compatibles con, o sea, lo que dices, Javier, depende de lo que se está protegiendo, que normalmente es un aspecto singular que está en peligro por algún motivo, ¿no?, y necesitas protegerlo, y eso no significa que otras especies no podemos explotarlas. Pero aparte de lo que estábamos hablando, creo que incluso el impacto mismo del arrastre, pues hay que determinar qué tipo de arrastre y cuál es el impacto real y no prohibir de forma generalizada toda la técnica como si todo fuera igual, ¿no? Hablamos antes de las puertas voladoras. Sabemos, y hay estudios científicos ya que avalan, que hay metodologías de trabajo para arrastre que no causan impacto. Y además, si en esa zona concreta lo que se está protegiendo es otro tipo de recurso, pues no limitaría ese uso. Yo creo que es importante que la ecología, yo soy también ecologista, pero creo que no es en el sentido de prohibirlo todo, sino en el sentido de maximizar la compatibilidad de los usos. Lo mejor que podemos hacer por los recursos es explotarlos de forma más sostenible. Tenemos que estar en el medio, es la forma también de protegerlo. Y esto yo lo tengo muy claro tanto en la zona terrestre como en la zona marítima, por lo que totalmente de acuerdo en compatibilizar los usos cuando sea posible. Oye, muchas gracias por esa respuesta con tanto sentido común, me ha encantado escucharla. En Andalucía, sobre todo, pero también se está moviendo ya hacia el Mediterráneo, hay una auténtica pesadilla con el alga asiática, la que se llama ese nombre Rugulopteryx okamurae. Y preguntan aquí, ¿qué soluciones científicas se contemplan para su control o valorización dentro del marco de la economía circular? Bueno, tengo que decir que el caso concreto pues no lo tengo yo ahí claro exactamente la respuesta en ese tipo de alga. Ahora sí, cuando existe una especie invasora, ¿no?, que ahora por desgracia pues tenemos varios ejemplos, también en el Mediterráneo, de algas invasoras, pues una parte es intentar ver qué causó esa invasión, ¿no? En muchos casos puede ser pues una introducción fortuita y que está, porque está, vamos a decirlo así, compitiendo en ventaja competitiva con lo que ya estaba allí. Es decir, ¿por qué está
por encima de la especie autóctona, ¿no? Intentar fomentar la especie autóctona puede ser pues se podría eliminar de zonas la especie invasiva y hacer zonas de restauración de la especie autóctona, o si es, por ejemplo, por un cambio medioambiental, no va a servir de nada, porque si es por ejemplo, un aumento de temperatura y ha dejado de ser la zona óptima para la otra especie y tenemos ahora esta especie que sí crece de forma óptima, pues como se decía, en el tema de la economía circular lo que podemos intentar es ver si podemos hacer algún tipo de explotación de ese nuevo recurso que no teníamos contemplado, ¿no? Lo malo de todos estos cambios es que un pequeño cambio modifica todo el eslabón, toda la cadena. Es decir, que una alga que no estaba ahora esté puede modificar completamente el tipo de ecosistema que se genera alrededor y, por tanto, puede al final llegar a cadenas tróficas elevadas y determinar la migración, por ejemplo, de patrones de migración de peces. Pero bueno, cada caso es diferente. Como decía, no conozco exactamente cómo está modificando el ecosistema alga asiática, pero bueno, las formas de actuación en general suelen ser ver los mecanismos, ver los motivos y luego ver posibles vías e impactos a futuro, cómo mitigarlo. Sí. Este alga, sobre todo en la provincia de Cádiz, está creando unos problemas tremendos, tanto para los pescadores, sobre todo artesanales, que vuelven con sus aparejos llenos de algas y con lo cual no pueden realizar su actividad, como para el turismo en general, los hoteles, porque las playas se llenan de algas, que luego cuando se pudre se echa una peste horrorosa, con lo cual es un problema gordo, aparte que seguro que estará afectando al ecosistema. Así que te animo a que desde el IEO le prestéis especial atención porque está siendo un problema gordo. Otra pregunta por aquí, que no tiene nada que ver con las anteriores. Ante la creciente importancia de proteger las infraestructuras críticas, habla de cables y gasoductos, pregunta, ¿existe una vía de colaboración científica para que los buques del IEO aporten cartografía de precisión que ayude a detectar posibles amenazas o sabotajes? Bueno, ya hemos tenido varios requerimientos de empresas privadas para colaborar con ellos. Nosotros lo primero que vemos es si hay algún conflicto de interés, es decir, cuál es la línea, el proyecto, pedimos el proyecto y luego que buscamos es formas de colaboración, porque creemos que, bueno, si no existe ninguna incompatibilidad, pues vemos qué tipo de contrato, qué tipo de forma de colaboración establecemos. Lo hemos hecho ya y nos han pedido más solicitudes de utilizar los datos de las campañas del IO, que ya tenemos en muchos casos cartografiados para ese proyecto, o en otros casos hacer campañas nuevas para cartografiar alguna zona que es especialmente de interés para un cableado submarino o porque a veces, pues eso, justamente el cable tiene que evitar una zona de protección o tiene que evitar zonas de pesca y entonces, bueno, necesitan cartografiar otro tipo de zonas y nos piden ayuda y entonces, bueno, nosotros lo vemos como el marco de un proyecto. Es decir, si hay un acuerdo a la hora de la financiación y no hay ningún tipo de incompatibilidad con la labor que realizamos, que tiene que ser siempre, no puede haber incompatibilidad con el servicio público que hacemos a las administraciones, se puede hacer un contrato. Ayer participaba yo en el Consejo de Administración de ISSF, la International Seafood Sustainability Foundation, y nos daban una noticia que, bueno, que ya conocíamos, pero que resaltaban que el 97% de las capturas desembarcadas en el mundo de túnidos proceden de stocks de poblaciones de peces gestionadas de forma sostenible y que prácticamente el 100% de esos stocks no están sobreexplotados. Es decir, una noticia fantástica. Si viéramos un mapa, todo en verde. Y eso en gran parte se debe a la labor que se ha realizado o que se realiza en las organizaciones regionales de pesca. ¿Podrías contarnos cuál es el papel del IEO en esos comités científicos de las organizaciones regionales de pesca y que tan buen resultado está dando, como en este caso que he comentado? Como decía antes, nuestro papel fundamental es a la hora de recolectar los datos y de realizar los modelos. Como sabéis, bueno, con distinto tipo de datos os enseñé 3 tipos principales, ¿no?, de datos en laboratorio, datos en campañas y luego datos pues que nos da la propia en el mercado, vamos a decir, en lonja. Y ese tipo de recopilación de datos pues tiene dentro del PNDB, nuestro Plan Nacional de Datos Básicos, pues tiene unos protocolos muy rigurosos de recopilación de datos. Pero luego, a la hora de trabajar con esos datos, es fundamental
qué tipo de modelo se aplica. Es decir, con los mismos datos pues podemos tener un modelo que determina que el estado del stock es óptimo o que determina que no es óptimo. Entonces, el trabajo en estos grupos es fundamental a la hora de ver qué tipo de modelo es el que se debe aplicar. Y, por supuesto, quien conoce mejor pues algunos tipos de poblaciones, como por ejemplo puede ser en este caso los túnidos, pero el IO lleva años trabajando en ese tipo de stocks, pues esa información también es importante a la hora de defender un modelo u otro. Lo que quiero decir es que ese estado óptimo viene de aplicar no solo tener buenos datos, sino de aplicar un modelo óptimo a la gestión. Y eso es fundamental en la discusión en estos grupos de trabajo internacional para que se llegue al mejor modelo de aplicación posible. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. En uno de las imágenes veíamos que había un montón de ministerios Sí. a los que prestáis servicios. Aquí en el clúster, presidido por Juan Díaz Cano, que a su vez es el vicepresidente y el presidente de la Real Liga Naval, tenemos un grupo de trabajo que se llama Ministerio del Mar, con la idea de fomentar esa idea de colaboración entre los distintos ministerios con todas las competencias diversificadas que hay. Pregunta aquí, dado que la economía azul afecta a 11 ministerios, bueno, 11, 12 o a un montón de ministerios, dice, ¿cómo proponen agilizar la transferencia de conocimiento científico del IEO para que las decisiones regulatorias no se dilaten por trabas burocráticas? Bueno, no es fácil la pregunta. Bueno, no es fácil y bueno, vamos a decir así que es lo que más hemos pensado estos últimos tiempos, porque es cierto que hay un problema grave ahí. Además, se va modificando con el tiempo, ¿no? Según distintas abogacías del Estado, según va pasando, ¿no? Distintos perfiles políticos, el tipo de mecanismo que se utiliza para financiar este tipo de encargos cambia. Y al cambiar, hay problemas, desajustes, retrasos. Bueno, nosotros creemos que el mecanismo sería una orden ministerial. Nosotros creemos que se deberían desarrollar este tipo de órdenes que establecieran de forma permanente y clara cómo debe ser la relación entre el IO a la hora de asesorar y el Ministerio en aspectos económicos. Es decir, que eso haría que toda la cadena fluyera de forma mucho más rápida. Porque mientras se paraliza el procedimiento administrativo, los científicos no trabajan. Si tú tienes un procedimiento administrativo bloqueado porque está siendo evaluado y porque hay algún tipo de desajuste que se ve a la hora de tramitarlo, eso va a hacer que se pueda retrasar pues a veces hasta un año el inicio de ese trabajo. Entonces nosotros creemos que hay que agilizar y que esta podría ser una buena forma. En todo caso, nosotros estamos proponiendo alternativas y que tienen que ser evaluadas porque creemos que eso hay que solucionarlo, si no estaremos siempre con este problema. Cambiando completamente de tema, dicen, tras el hito que supone el Odón de Buen para la industria naval, ¿qué capacidades específicas de exploración a 6.000 metros de profundidad se están priorizando para proteger los recursos estratégicos de nuestro lecho marino? Igual puedes hablar un poquito del Odón de Buen y las capacidades que ofrece España y los... Bueno, es un buque oceanográfico que está considerado ahora mismo como uno de los más modernos del mundo, uno de los mejores del mundo. Tiene capacidad para unos 63 tripulantes y que, bueno, tiene unos laboratorios multifuncionales con una gran habitabilidad, que es uno de los aspectos que más valoran los científicos. Como saben, quien ha hecho la pregunta posee de un robot autónomo, que es el Higgins, que es capaz de hacer fotos del fondo submarino hasta llegar a los 6.000 metros. No se ha probado aún a esa profundidad, pero sí se ha probado en varias ocasiones. Y tiene otro tipo también de robots que no llegan a tanta profundidad, pero que pueden hacer trabajos en zonas más someras. Nosotros llevamos un año haciendo pruebas. Hizo la prueba en el Antártida, donde también se probó el vehículo autónomo y funcionó todo perfectamente. Y ahora mismo, pues ha entrado ahora mismo este año en las campañas rutinarias, es decir, aquellas campañas que requieran un buque de las dimensiones de las capacidades del Odón, se puede solicitar para hacer trabajo real. Es decir, hasta ahora ha estado en fase de pruebas, ha estado un año entero en fase de pruebas y, en principio, todas las infraestructuras que posee funcionan perfectamente. Una de las ventajas que tiene el Odón
es que tiene una capacidad de adaptación muy grande. Es decir, ahora mismo los equipos científicos son multidisciplinares, es decir, que si necesita subir un equipamiento como puede ser un citómetro de flujo, que bueno, pues hay distintas desarrollos diferentes, tiene capacidad para albergar muchos tipos de infraestructuras y para dar una respuesta moderna a esos laboratorios. Es decir, que son versátiles, son capaces, aparte de estos, vamos a decir, estas estrellas, ¿no? Que son, porque son tecnologías muy caras, muy avanzadas y muy llamativas, que se utilizan, por ejemplo, para conocer el estado de los fondos y determinar, pues en este caso, como hablamos, si estamos ante un fondo que se debe preservar o no, ¿no? Y que te permite ir a zonas de mucha profundidad, cuando ahora pues, lo que teníamos nos permitía solo estar en aguas someras, pues tiene esa enorme capacidad también de adaptarse a los desarrollos modernos y a la adquisición. Por ejemplo, ahora mismo tiene un laboratorio de radioactividad pues, en pleno en la proa, ¿no? Es decir, tiene una capacidad enorme de albergar, pues, por ejemplo, laboratorios propios, ¿no? Que se van poniendo, quitando según las necesidades de la campaña. Campañas de sísmica, prospección sísmica, es decir, es un buque que está pensado para dar respuesta a distinto tipo de campañas y ser capaz de albergar distintos tipos de equipamientos. Ya vamos a ir terminando, pero hay una historia que me gustaría que les contara. Yo recuerdo en años 2007, 2008, más o menos por ahí, en Naciones Unidas, determinados grupos ecologistas y algunos países pedían una moratoria para el arte de arrastre. En general, luego fueron definiendo más donde querían porque veían que en el mundo era imposible y llegaron a la conclusión de que su petición era prohibición del arte de arrastre en alta mar. De ahí salieron una serie de resoluciones en las que lo que se decía es que no había que prohibir el arrastre, que lo que había que hacer era proteger los ecosistemas marinos vulnerables. Y para ello había que identificarlos y luego, en su caso, protegerlo. Y para protegerlo, obviamente, había que prohibir el arrastre. Ahí España, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o como se llamara entonces, la Secretaría General de Pesca, con el IEO, hicisteis una labor extraordinaria que yo creo que se ha reconocido en el mundo, sobre todo en los foros internacionales, porque decidisteis mandar los buques oceanográficos, tanto de la Secretaría de Pesca como del IEO, no me acuerdo ahora cuáles eran, a todas las zonas de alta mar donde la flota española estaba pescando, ver dónde, con el cartografiado del fondo marino, dónde realmente había ecosistemas marinos vulnerables que había que proteger, se identificaron, lo prohibisteis en España, se prohibió o se reguló en el ámbito europeo, luego lo llevasteis, España lo llevó y la Unión Europea lo llevó a las organizaciones regionales de pesca y hoy en día prácticamente todo el mundo protege esos ecosistemas marinos vulnerables. Es decir, que si la zona era como esta mesa y había que proteger eso, lo que realmente se está protegiendo es eso, no todo lo demás. De tal manera que se apuesta por la seguridad alimentaria, por el empleo, la riqueza y todo lo demás sin necesidad, como te decía antes, de prohibir. Yo creo que en España podemos estar muy orgullosos de ese trabajo que realizaste. ¿Quieres a lo mejor decir algo más de esta historia? Bueno, a ver, lo has resumido muy bien, pero bueno, decir que ahora mismo ha generado que existan grupos de investigación permanente muy potentes dentro del IEO. Es decir, que todo ese trabajo ha generado que ahora mismo seamos punteros en investigación de ecosistemas marinos vulnerables. Y creo que también eso es una de las partes de las que estamos más orgullosos. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos identificado mucho, pero bueno, como sabéis, la ciencia avanza y algunas de las relaciones ecosistémicas, pues en su momento no se valoraron entre distintos agentes del ecosistema, ahora sí se hacen. Lo que quiero decir es que ese trabajo, que fue fundamental, sigue siendo fundamental y ahora en el IO tenemos los expertos gracias a toda esa labor. Y bueno, nos dio también muchísima visibilidad lo que dices tú. En el sector yo veo que cada vez que va el IO o que quiera solucionar un problema, el sector quiere que esté el IO. Y yo creo que viene a raíz de ese apoyo y de ese aporte, ¿no?, que tuvimos en ese momento y que bueno, tenemos de forma continua, pero ahí se visualizó de forma muy clara porque bueno, benefició a todo un sector que podía haberse totalmente prohibido de forma innecesaria, solo por el hecho de cerrarlo todo, ¿no? A ver, tenemos un planeta que, como se dice, ya lo dice mucha gente, no es el planeta océano, ¿no? El mayor porcentaje es agua. Y tenemos que convivir y tenemos que protegerlo, pero también tenemos que explotarlo, porque es un recurso
que si sabemos explotarlo bien, está a nuestra disposición. Y la ciencia está para eso, para ayudar a ver dónde se puede y dónde no se puede actuar. Y yo estoy muy orgullosa de que en su momento el IO hiciera esa labor demostrando que hay zonas en las que no había ningún problema en que se autorizara el arrastre. Muchísimas gracias. Pues con esto vamos a llegar al fin de este desayuno, pero antes me vais a permitir dos cosas. Por un lado, que dé la bienvenida y un cariñoso saludo a dos personas a las que yo aprecio un montón y que normalmente no participan. Una de ellas es Alberto López Asenjo, que fue secretario general de Pesca, hoy en día es consejero del Instituto Español de Oceanografía y que fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en Bruselas como becario suyo en la REPER. Y no sabéis el fruto que ha dado desde entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Y otro es Carlos Larrañaga, que fue director general de Pesca, también fue consejero en la REPER, su último puesto fue en Rusia, ahora está en el Ministerio de Agricultura, también un hombre muy vinculado a la mar, ambos académicos de la Real Academia de la Mar. Pues, quería daros a los dos las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y en segundo lugar, presentaros, para los que no lo conozcáis, a Raquel Ibares, que está allí. Levántate, por favor, saluda, como los buenos toreros, porque es nuestra nueva directora general desde hace apenas un mes y está a vuestra disposición para lo que necesitéis. Seguro que con la colaboración de Raquel y de todo el personal que tenemos en el clúster le vamos a pegar un buen impulso. Y con esto lo único que puedo hacer ya es darte las gracias, Rosa, por esta interesantísima presentación y debate. Tienes en el Clúster Marítimo Español también a tu casa cualquier colaboración que podamos prestar, ahí la tienes. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido. Voy a terminar como siempre, disfrutad comiendo pescados y mariscos que vais a ser más felices. Gracias a todos.